¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la jornada de Graustick. Buenas tardes, decíamos, estamos en la jornada de Graustick en la mesa de eSports con unos grandes profesionales aquí que nos comparten el panel. Mi nombre es Sergio Jerez y bueno, vamos a empezar la mesa redonda, que es lo importante. Yo me he dedicado a la tecnología y también he hecho mis pinitos en esta historia. He trabajado en el mundo del deporte, en el mundo de la tecnología. Y el deporte me llevó al deporte electrónico, ¿no? Por lo tanto, empezamos por mi izquierda. Tenemos a Jenny. Jenny es experta en eSports y quería empezar comentando con todos un poco por qué estáis aquí, cómo aterrizasteis en este apasionante mundo de los eSports y cómo veis un poco el momentum, ¿no? Porque seguramente es un entorno apasionante y en términos de dinero y de audiencias, hace años que batió al mundo del cine, etcétera, ¿no? Pero un poco, ¿cómo lo ves, Jenny? Bueno, gracias. Em, bueno, yo empecé en esto de forma muy casual, porque era videojugadora y quería mejorar mi técnica. Empecé a conocer gente del sector hasta que un día me ofrecieron un trabajo en Argentina y me fui a vivir a una gaming house, a la primera gaming house de Latinoamérica, con 7 chicos y un gato, a saber que era un equipo de esports allá por 2012. Toda una aventura. Desde ahí pues me he dedicado a muchas cosas, desde gestión de equipos, creación de equipos, torneos, educación también, hago un poco 360 en todo. ¿Y cómo veo ahora mismo el sector? Pues la verdad es que bastante complicado, porque es un sector que desde la parte del trabajo, trabajadores, es bastante precario, porque es un sector muy joven, con lo cual los salarios son juniors normalmente o becarios, digamos, cuando muchos también son puras prácticas. Y por otro lado, las empresas desarrolladoras, bueno, hoy ha salido la noticia, ¿no? Que Tequila Works se ha declarado en bancarrota, que es una desarrolladora bastante importante que depende de Tencent Games. Entonces, y con los últimos despidos que hemos visto en el sector. Con lo cual es un momento un poco de impasse, que vamos a ver cómo se reestructura, porque sí que es verdad que se ha estado soltando mucho dinero sin control. Luego ya si queréis profundizamos, Muy bien. así como tip. Bueno, al final sabéis que las tendencias del mercado de la tecnología y del digital llevan detrás a los venture capitals y en base a eso pues se inflacionan o no se inflacionan las cosas y después el tiempo y el mercado ponen las cosas en su justa medida, ¿no? Ana, eh, Layers of Reality. Cuéntanos, bienvenida. Bueno, gracias. Mi carrera es bastante extensa. Yo empecé como jugadora profesional. Primero no era profesional, claro. Empecé como jugadora en el 97. Empecé jugando a un juego que se llama Quake y luego pasé al competitivo del Quake, más tarde Counter-Strike. Y bueno, estuve compitiendo muchos años hasta que el sector pasó a coger un nombre. Dejamos de ser ciberatletas y pasamos a jugar algo que se llamaba eSports. O sea que estoy como desde los inicios, he visto el nacimiento de todo este sector y he tenido la suerte de poder estar en algunas de las empresas clave de estos últimos 20 y pico años ya y hacer diferentes tareas, o sea, ver, digamos, el sector desde muchos puntos de vista, después de jugar, digamos, que me parece como el punto más clave, y después pasando por estar detrás de las partidas, ¿no? Detrás, pues en torneos, en la empresa SL. He estado en clubes, creé clubes, pues Baskonia y otros proyectos de este tipo, y luego he tenido la suerte de poder emprender diferentes aventuras como la de crear todo un sistema de educación pensado para la gente que quería trabajar en este sector. Sí que es verdad que en este sector pasa una cosa que a veces parece que lo hagas todo o muy pronto o muy tarde, ¿no? Y en algunos casos, cuando lo haces muy pronto, pues luego muere y luego otro lo hace y sale, ¿no? O cuando lo haces muy tarde, pues llegas tarde, básicamente. En el tema de la educación es complicado porque es un sector muy joven, como se ha dicho, que quiere trabajar en él, pero que no quiere estudiar porque está acostumbrado a ver YouTube y aprenderlo todo online, ¿no? Entonces, esto ha sido un tema complicado en el tema, cuando hablamos de educación y de conseguir. Siempre nos quejamos que no hay gente preparada, pero es que es complicado conseguir a esa gente preparada.
Y no todo el mundo debería hacer como yo una carrera de 20 y pico de años para conseguir estar preparado, ¿no? Debería ser un poco más fácil y poder empezar antes. Después de esto, pues en los últimos años sí que he tenido la suerte de trabajar mucho en estrategias digitales a la hora de crear pues, campañas, productos, trabajar con influencers, bueno, todo tipo de cosas con marcas. Y mi nueva aventura, como bien has dicho, con Layers of Reality, de hecho no está desvelada porque Layers of Reality sería la empresa madre, pero bueno, yo soy directora de operaciones de un proyecto nuevo que vamos a lanzar en diciembre. Y este proyecto sí que incluye gaming, entretenimiento, no tanto esports, o sea, abre mucho más el abanico hacia todas las edades, o sea, que se pueda disfrutar del gaming y de lo que se llaman los XR Sports en familia, y eso significa mezclar videojuegos con juegos interactivos y con deporte. Es un poco el resumen. Y aquí estoy. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Jordi, cuéntanos cómo te metiste en esta fiesta y cómo desde que empiezas en Avatars afrontáis y veis el momento del sector. Sí, bueno, pues eso, yo soy Jordi, soy de la empresa Unión Avatars, una empresa aquí de Barcelona que fundamos hace 4 años ahora, y lo que hemos desarrollado pues, es un software para la creación de avatares a partir de un selfie. Tenemos tanto la parte B2C como la parte B2B, aunque empezamos con la parte B2B, ofreciendo a empresas del sector gaming, sobre todo, y después también a otro tipo de plataformas virtuales más tipo metaverso, para hacer reuniones virtuales. Nuestro software, y ellos directamente integrarán nuestro software, y de esta manera sus usuarios, de una forma fácil y rápida, se podían crear su avatar a partir de un selfie. Y además les estamos ofreciendo diferentes estilos para poder casar mejor con su estilo o look and feel de su plataforma. Y tras ya tener un poco más afianzado toda la parte esta más B2B, paralelamente íbamos teniendo bastante tracción en toda la parte B2C, porque vimos que pues faltaba pues un software en el que el usuario pudiera crearse su avatar sin requerir de conocimientos bastante avanzados, por ejemplo, utilizar Blender o otro tipo de softwares. Entonces nosotros le ofrecíamos esta herramienta que era muy sencilla, podía crear su avatar, además se lo podía descargar en los tipos de archivo que se utilizan en juegos o en Unity o Unreal. Y de esta manera fuimos creciendo la base de usuarios, y ahora estamos haciendo bastante hincapié en esta parte de B2C, y sobre todo lo que estamos viendo es que nos llegan bastante usuario del sector gamer, creadores de contenido, VTubers también sobre todo, pero vamos, todo relacionado sobre este sector también. ¿No nos has contado cómo ves el sector? Bueno, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo en el sector es que cada vez existen más empresas dentro del sector gaming. Nosotros sobre todo trabajamos con empresas de Estados Unidos principalmente, y ahora estamos empezando a abrir negocio en países como Japón. Sí que ahora mismo estamos más orientados a juegos más de tipo metaverso, en el que los usuarios pueden crear su propio mundo virtual, más tipo minijuegos. No estamos trabajando todavía con las grandes estudios de gaming, pero bueno, paso a paso iremos alcanzando. Perfecto, muchas gracias. Pásame el micro. Las marcas. Iván, Gamez Studios. Studios, both, ¿no? Estudio. Bueno, Gámez. Estudio. Gamez. Es un nombre que me encanta, te lo iba a decir, porque es como la mezcla entre lo anglosajón y lo celtibérico, ¿no? Gamez. Bueno, de hecho, game, Gámez se pone Gámez porque usamos la Z de Zamora, porque la empresa es de Zamora. Desde ahí hecho, viene el... De hecho, en el mundo de las guitarras, que a mí me gusta mucho, casi todas las marcas, las grandes marcas de guitarras, le cambiaban la Z por S en Estados Unidos. Porque claro, quien sabía hacer guitarras eran los de aquí, los españoles y los portugueses, y cambiaban la Z. Muy bien, oye, pues bienvenido. ¿Cómo te metiste en este sector apasionante y cómo ves el momentum? Bueno, por suerte, por desgracia, creo que llevo más tiempo que todos los demás compañeros en el sector.
Llevo muchísimo tiempo. Yo empecé a jugar a videojuegos competitivos cuando todavía no tenían nombre, no se llamaban eSports. Eran simplemente jugar con los colegas. Entonces, yo recuerdo comenzar con el Counter-Strike cuando todavía era un mod del Half-Life. Es decir, no era un juego independiente. Tenías que entrar a través de Half-Life para jugarlo. Y ahí nosotros creamos la primera liga de España, que no lo sabíamos todavía, que era lo que luego iba a acabar siendo, ¿no? Hoy en día. Bueno, a raíz de ahí comencé a trabajar en una empresa donde intentamos acercar los equipos de fútbol a los eSports. Y entonces creamos la sección de los eSports del Villarreal, de Getafe, del Betis, incluso llegamos a hacer la del Barça. Y ahí montamos una especie de proyecto para crear una liga europea muy importante. Y fue cuando los publishers nos dijeron que sí, en un principio, y al final, cuando estábamos a una semana de lanzarlo, nos dijeron que no. Entonces, ahí me di cuenta de que realmente el que tiene sartén por el mango es el publisher, que da igual lo que tú hagas, el proyecto que tú tengas y el dinero que te hayas gastado, que en el último día el publisher te dice no, y es no. Entonces, decidí dejar el sector de los eSports hasta que conocí a Gámez Studio, que me propusieron la ambiciosísima tarea de crear el primer eSport español. Entonces dije, ojo, esto no es lo mismo, porque ahora somos nosotros el publisher. Yo sé lo que no hay que hacer con las comunidades, pues vamos a trabajarlo de esta forma. No hay excusas. No hay excusas ya, no hay excusas. Entonces estamos haciendo, bueno, hemos hecho ya, está en el mercado ya el primer juego eSport español. Y nada, ¿y cómo vemos el sector? Pues hombre, no quiero bajaros de la nube, pero no está tan bien como lo pintan en los medios. Es decir, si te llamas Riot, te llamas Supercell o te llamas Blizzard, te va muy bien. Pero si no estás dentro de ese top 5, la cosa no está tan bien. Cuesta mucho hacer un hueco, ¿vale? Porque entonces no llenas tantos estadios, no facturas tantos miles de millones como se dice en la televisión. Y bueno, ese es el mantra que se suele decir, que está muy bien y funciona, pero a la hora de la verdad no es tan bonito como lo pintan. Pero ahí estamos. Gracias. Bueno, luego hablaremos un poco de todo, de los revenue streams y de los riesgos y de la ética y demás. Celia, MediaPro también pioneros en esta liga, nunca mejor dicho, ¿no? Cuéntanos cómo te metiste en esta fiesta y cómo ves el momentum. Pues yo creo que soy la recién venida, por así decir. A pesar de llevar 4 años, que antes lo comentábamos, que 4 años en este sector son muchos años, realmente yo vengo del mundo de marketing, vengo de agencias de publicidad y de marketing digital. Y entré cuando LVP ya formaba parte del grupo MediaPro. LVP, de hecho, la Liga de Videojuegos Profesional lleva 14 años. Empezaron 4 chavales, una típica historia de garaje, que creo que es bastante común en el sector de eSports. Y poco a poco pues consiguieron crear unas ligas y crear alianzas con los principales publishers, que son los 5 que hablabas, Iván. Y bueno, y lo hicieron grande. Su ambición realmente sí que jugaban, igual que yo también juego, pero no era tanto crear algo como para jugar, sino convertirlo en un entretenimiento, que es un poco lo que hablábamos también en la mesa, ¿no? O sea, que eso se pudiera ver, que ellos tenían la misión de que, igual que en los deportes hay un público que a lo mejor no juega pero ve y es entusiasta, ellos tenían esta visión. Y así vamos enfocados. Y creo que eso fue la clave por la que MediaPro se interesó por esta pequeña empresa, que le vio futuro tiene que ver con nuestro negocio esencial, ¿no? Que al final MediaPro se dedica a derechos y todo el sector audiovisual. En mi caso, ya digo, aterricé en un momento en que creo que el sector de los eSports, como cualquier sector entusiasta, vive mucho o vivió mucho de la voluntad y del entusiasmo y de ser fan y de ser jugador, pero hay un punto en que da un clic y se profesionaliza, ¿no? Y eso va también ligado con lo que hablaba Jenny del tema de la educación, pero yo creo que sí que se ve en las empresas o en los clubs por lo menos grandes, ¿no? Que ya empiezas a buscar profesionales que a lo mejor no son especialistas en eSports, pero sí que pueden dar otra visión o pueden dar otras perspectivas, otros conocimientos de finanzas, marketing, cosas que no tiene por qué la persona ser tan centrada en este sector. Y así entré yo. Gracias, Celia. Bueno, yo con las conversaciones previas que hemos tenido, y yo creo que
que hay muchas palabras englobadas en este universo, ¿no? No tiene nada que ver la versión digital de un equipo de fútbol, por ejemplo, el mundo que yo he trabajado, o la versión digital de un mundo de coches de carreras, que no tiene nada que ver con el fútbol, porque es otra liga, nunca mejor dicho, que un mundo más Second Life, como se llamaba inicialmente, y ahora en Facebook le ha puesto el metaverso, pero un mundo en el cual tú te adentras solo con tus amigos y puedes pasarte allí, digamos, mucho tiempo hasta que tu mujer o tus hijos o tus amigos te dicen, oye, sal de ahí y vuelve al mundo normal, porque como es otro tipo de juegos, ¿no? Donde ya no es simplemente la parte deportiva, sino que es la parte más, podríamos decir, de entorno, ¿no? Me sale environment, ¿no? Sí, de ecosistema, ¿no? De donde pasan cosas y hay unas realidades y hay una... que quiero decir con esto que se nos queda pequeña, ¿no? La palabra eSports y game, porque hay muchas realidades dentro de una cosa que al final tendemos a simplificar y ponerle un único adjetivo. Pero bueno, profundizamos después en la siguiente ronda. Jordi, Andorra Business, cuéntanos cómo ves el patio y cómo te metiste tú en este ¿Qué tal? apasionante Buenas mundo. tardes. Bueno, a nivel meterme es curioso y ahora llegar ahí. Yo soy ingeniero informático, luego me especialicé en ventas, en gestión empresarial y bueno, acabé en Andorra. Soy de Barcelona, acabé en Andorra y Andorra Business somos la agencia de desarrollo económico del gobierno de Andorra. Tenemos una misión desde 2021 que es impulsar el sector de los eSports en el país, aunque ahora lo estamos cambiando hacia el sector gaming, ya llegaremos ahí también. El primer tip cuando la directora general me dijo, oye, necesito a alguien friki, y me miraron a mí porque vieron el background de ingeniero informático, alguna vez habían escuchado que jugaba a videojuegos y demás. Lo primero que dije, y esto es muy importante, es, me parece muy bien, yo juego a videojuegos en mi tiempo libre y demás, pero no tengo formación sobre el sector. Lo primero que pedí es, necesito estudiar una especialización, un máster, y es lo primero que hice, mientras empezaba a gestionar el departamento dentro de la compañía. El primer tip creo que es el estudiar, el formarte, el conocimiento. Antes, no sé si decía Nuco, alguien ha comentado de que todo el mundo quiere entrar en los eSports, pero que hay que intentar estudiar. Ya no me gusta tanto. Me tengo que autoformar, estoy acostumbrado a YouTube. Sí, hay muchas cosas que son capaces, pero hay otras que necesitas conocer a stakeholders, necesitas conocer cuáles son las principales ligas, necesitas conocer el sector, necesitas conocer por qué el publisher tiene tanto poder y por qué lo odian tanto, ¿no? Oye, el publisher ha gastado mucho dinero en desarrollo, es un modelo de negocio, es normal que tenga tanto poder. Luego tenemos las competiciones oficiales que las delegan los publishers. Tenemos una LVP, como gestiona el mercado. Actualmente creo que la tendencia del mercado, y hubo mucho boom en un nuevo mercado, un nuevo ecosistema, un nuevo sector financiero, económico, donde si no hay una profesionalización de antes, es muy complicada. Y creo que se ha montado alrededor de los eSports un boom que no era necesario, porque el sector, para mí no son los eSports, son el gaming, porque sin el gaming no hay eSports. Entonces, si hubiese más gente en este público, seguramente haría lo que hago siempre y es preguntarles, ¿cuántos de vosotros conocéis qué es realmente un eSport? ¿Qué son los eSports? Primero podemos defender que es la parte competitiva de cualquier videojuego, es la competición, es una competición, y luego podemos defender a nivel de marketing, no sé si Celia compartirá esto, pero es una herramienta de marketing para los publishers. Ya está, o sea, abandonemos sectores económicos brutales. Se ha intentado construir alrededor de todo esto una economía creo, eso es una opinión personal, sin un apoyo bastante empresarial, que diga yo, ¿no? Entonces, hemos lanzado equipos, empezamos a tener equipos profesionales jugando, con chavales muy jóvenes ganando mucho dinero, porque, perdonad, 50.000 euros en algunos sitios para un chaval de 14, 15, 16, 18 años por jugar a videojuegos. En una sociedad que tenemos otras cosas, pues a veces es muy, muy, muy duro. Y 50.000 euros, disculpa, depende de la tributación de donde estés. No es Correcto. lo mismo Pero, en un sitio no hablo del de mundo, Andorra, ¿no? pero hablo Claro. más de mercado No, es americano. cierto, y por eso Pero a mí me gusta mucho, disculpa que te corte, cómo un país como Andorra ve que esto es una palanca suficiente para coger un posicionamiento digital, un posicionamiento económico,
ha hecho atracción de talento en este ámbito, por lo tanto, no sé si hay muchos países en el mundo que hayan cogido, digamos, esta historia, ¿no? Pero Bueno, somos el 5.º país que saca una ley reconociendo el sector como un sector económico. Y tiene un sentido, es decir, nosotros somos un pequeño país entre España y Francia, vivimos en las montañas, nos falta talento, dependemos mucho, recibimos 9 millones de turistas al año, es una animalada, todos entran por 2 carreteras, o sea, es aún más animal. Entonces, un COVID te hace reflexionar cuando se cierran 2 fronteras y todos estos 9 millones no vienen, ¿no? Entonces dices, ostras, vamos a trabajar en impulsar una economía digital. Y aquí entramos en, bueno, los esports, gaming, blockchain, tecnología. Entonces ahí es donde empieza un país a apoyarlo, en diversificar económicamente su posicionamiento. Entonces, bueno, un poco esa es la reflexión. bueno, vamos a seguir. Yo creo que ya hemos tocado puntos de fricción y de debate, ¿no? ¿Cómo escala esto? ¿Cómo pivota, ¿no? Que dicen las startups, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde creéis que hay que dejar de ir, ¿no? O sea, riesgos y oportunidades de dónde estamos. Bueno, pues depende de dónde lo enfoques. Quiero decir, no es lo mismo si lo enfocas desde un equipo de videojuegos, un equipo de esports competitivo. También depende del tamaño del equipo, porque todos los equipos no son Mad Lions Koi, por ejemplo. No todos tienen ese nivel de presupuesto. Es más, la mayoría tienen un presupuesto bastante más bajo. O no todos son un Heretics, que manejan presupuestos bastante grandes. Depende si lo vemos desde el punto de vista de competiciones, como el VP. Depende si lo estamos viendo desde la parte de publisher. Es que tienes varios enfoques. Desde la parte que más conozco, que es la de equipos, pues estamos yendo a una concentración de equipos. Es decir, en vez de que haya muchos equipos pequeños con bajo presupuesto, vamos a intentar juntar todo lo que podamos o asimilar varios, porque no es sostenible. Quiero decir, mantener un equipo de esports Porque es caro. la clave, bajo tu punto de vista, es la audiencia, o sea, es asimilarlo al mundo del entretenimiento clásico, es la audiencia que lleva a los sponsors, que lleva al ticketing, Claro, evidentemente, o es otra cosa. en los equipos hablamos que los equipos son un 85%, aproximadamente, entre un 80 y 85% patrocinio dependientes. Es decir, no viven de vender camisetas. Sí que es verdad que en los últimos, no sé, 5 años, 6 años, hemos visto un cambio en los equipos, que es asociar creadores de contenido e influencers a la marca del equipo. ¿Para qué? Evidentemente para atraer público, para atraer masa social, porque de por sí el eSport no lo mueve, como bien decía Jordi, pero sí la parte del entretenimiento, que es lo que decía Celia, porque es entretenimiento. Entonces, una vez que tú ya vas teniendo más masa social, toda esa parte que es tan patrocinio dependiente, por una parte la vas a alimentar, porque vas a traer más marcas porque tienes más números, y por otro lado vas a dejar de ser tan dependiente, porque vas a poder vender tu propio merchant, activar con tus propios activos del equipo. Entonces, que es a lo que ahora mismo se está necesitando. Hay equipos como Giants, por ejemplo, que su hub que tienen en Málaga lo utilizan para no solamente temas de esports y que compita el equipo, sino para activar con Junta de Andalucía, con empresas de Málaga, usando sus instalaciones, alquilándolas, para que nos entendamos. Pero también lo hace Movistar Riders, que ahora Mad Lions Koi. Los que sí que tienen esa infraestructura grande, ven que no solamente pueden vivir de un patrocinio, porque si un patrocinio se te cae, ¿qué haces con ese presupuesto que tú has hecho para el año? Tienes que tener otra forma de generar ese ingreso que no dependa de firmar un contrato con una marca o no. Déjame abundar. Os explico un poco mi approach, ¿eh? O sea, desde el mundo del deporte, ¿cómo se entró en el mundo de los eSports? Por una cosa muy fácil, que es que las audiencias estándares eran las que eran y los jóvenes no aguantaban los minutos que dura un partido en las diferentes disciplinas mirando en la pantalla. O sea, ¿cómo que no? ¿Vale? Y entonces decían, ostras, los jóvenes son los que nos tienen que dar, digamos,
la audiencia, por lo tanto el revenue futuro, aquí hay que hacer algo. Y entonces se empezó por el deporte puro, para intentar aumentar la base, y después como los patros, o sea, pensad que los equipos grandes más o menos un tercio del budget de ingresos son de patros, ¿vale? Y como los patros cada vez necesitaban más activo digital y más conexión digital, los patros también lo veían bien porque además tenían nuevos canales. Pero a donde quiero llegar es concepto, Ana, entretenimiento digital, ¿vale? Porque al final todo esto convergerá de alguna manera. O sea, ahora lo vemos como en cajitas separadas, pero es tan entretenimiento digital. Yo viendo al chico este de Wild Project, que es un podcast, pero que lo ves y habla y no sé qué, es una entrevista, y me entretiene digitalmente con más o menos emoción, pero me entretiene como cosas muy... como un concierto con unas gafas, tal, es entretenimiento digital, como una partida de cualquier deporte y game tal. Entonces, ¿cómo ves cómo acaba esto, Ana, ¿no? Es decir, el entretenimiento digital, que al final es de lo que estamos hablando. Es decir, antes la gente se entretenía analógicamente y ahora nos entretenemos digitalmente, no necesariamente con una pantalla que era la tele, sino con todas las cosas que lleva lo digital, ¿no? Pues yo creo que está justo empezando, en realidad. Es decir, esto ha sido un proceso de adaptación, que aunque yo diga, ostras, es toda mi vida, ¿no?, haciendo esto y parece que sean muchos años, en realidad, como sector, ya no digo eSports, sino vamos a gaming, ¿no?, y lo que estábamos hablando, es poco tiempo. Y entonces, este proceso de adaptación, yo cuando empezaba a jugar, teníamos mucha ilusión, teníamos una visión muy clara de que esto en algún día, en algún momento saldrá en un estadio, ¿no? Y ha pasado. Pero es verdad que cuando empezamos no existía ninguna manera de streamearlo, no existía el streaming. Entonces, en esa adaptación han ido apareciendo, ¿no? En 2008, 2009, que hubo una primera crisis grande, nos llevó a, ¡pum!, aparece League of Legends, ¡pum!, aparece Justin TV, que ahora es Twitch. O sea, todas estas cosas han ido pasando gracias pues a que ya se palpaba, ¿no? Ya estaba llegando, y ha sido un proceso de adaptación y de ir creciendo y de, ¿ahora qué queremos? Ver a los equipos. Ya los he visto, ¿ahora qué más? Quiero contenido. Sobredosis de contenido. Tenemos sobredosis de contenido. O sea, es una cosa bárbara. Ahora, ¿qué quiere la gente? Experiencia, valor, que le des algo más. No quieren solo comer contenido, o sea, quieren más. Entonces, es un proceso constante, muy rápido, porque realmente es rápido en estos 20 y pocos años, donde al final estamos dando las claves de lo que siempre ha entretenido a la humanidad. Lo que pasa es que estamos haciéndolo en un toque digital, pero ver a gente jugar ya se veía, vamos, desde que vamos con taparrabos. Quiero decir que no es nada nuevo, no estamos inventando nada nuevo, lo estamos digitalizando, estamos llegando pues a las nuevas oportunidades y creando a la vez esas empresas o esas herramientas que nos ayudan a ir un paso más, cada vez un paso más, ¿no? O sea, que yo creo que es justamente un inicio, pero un inicio que va a toda velocidad y que yo creo que estamos por ver muchísimo más. El gaming ya está integrado en nuestras vidas. O sea, nuestro banco es gaming, ya la aplicación es gaming, ya te dan puntos por mirar cosas. O sea, que está integrado en nuestras vidas y cada vez se cruza más entre otros sectores. El del cine, ¿no?, las series. League of Legends es Arcane. Hay un mejunje de entretenimiento enorme porque lo pedimos. O sea, estamos necesitando todo eso y nos están dando las herramientas y las posibilidades de hacerlo. Entonces, ahí ya el tema de monetizarlo o hacerlo rentable es el kit de la cuestión en cada caso. O sea, tú puedes hacer mucho contenido, pero que no te vea nadie. Entonces, y las marcas, ¿qué pasa? Que tampoco... También están aprendiendo, por ejemplo, sobre la marcha. Entonces, ¿qué oyen? Ibai, todo el mundo quiere Ibai de golpe, ¿no? Y no hay nadie más, no existe nada más. Es como, podemos ser un poco también, pensar un poco más allá, ¿no? La gente, ¿qué más quiere ver? ¿Qué más puedes ofrecer? Y eso, pues supongo que para Celia, en el mundo del marketing, es como la lucha diaria para ver qué le puedo llevar a esta marca para que sea interesante, para que atraiga al público, para que atraiga a ese público joven que decíamos, que eso me pasó con Baskonia, ¿no? También queremos tener audiencia joven, porque no vienen a ver al Alavés y al Baskonia. ¿Qué hacemos ahora? Pues metemos un club de eSports, pero cuídalo, hazlo bien, ¿no? Tienes que saber cómo buscar y cómo llegar con el mensaje. Pero bueno, que no me enrollo más, pero vamos, que el resumen es ese, ¿no? Sí. ¿Puedo coger Sí, claro. Sí. Perdón. No. No, es que a colación de lo que estás explicando, yo, desde la visión más de marketing, yo creo que aquí ha habido como una tormenta perfecta, ¿no? Ha habido un colectivo que sí que le gusta los eSports y que tenía una plataforma que empezó con Justin TV y fueron creciendo. Llegó una pandemia en que la gente no podía salir fuera y consumía el contenido.
llegaron unas marcas que se dieron cuenta que estaban perdiendo a la nueva generación y que tenían que cogerla de alguna manera. Estaba el deporte, que también tuvo un parón inmenso y se tuvo tiempo de reflexionar cómo quería ser de mayor, y de repente aparecieron creadores de contenido que que conocían 4 a volverse mainstream total. Entonces, eso creó una explosión, ¿vale?, que de repente yo creo que enlaza con lo que estáis explicando antes, que de repente un sector que es pequeño, que era muy nuevo, que la gente no conocía, empezaron por lo menos a oír, aunque no supiera muy bien, a oír en el mainstream el tema de los eSports. Yo soy muy mayor, entonces lo digo porque los sectores al final, este sector es nuevo y lo que hablábamos antes, tiene un ciclo de vida y hay un momento en que cuando estáis hablando de los clubs que se están concentrando, los sectores se tienden a concentrar. Y algunos de vosotros, no muchos, recordaréis lo que fue los 2000 con las tecnológicas. Y hubo una revolución. Y al final el sector se tiene que modular, se tiene que concentrar y a ver quién vive, quién no, o cómo se reinventa. Y a mí me da la impresión que está pasando un poco esto, ¿no? Vale, hemos visto dónde hemos llegado, vemos cuánto estira, cuánto no, vemos cuál es nuestra fanbase, porque es importante, porque al final lo que busca es audiencia, todos buscamos audiencia, ¿vale? Y entonces nos estamos reacomodando. También es cierto que lo que decíais antes del tema de las marcas aprenden, porque están acostumbradas, ya les costó bastante entrar en el digital, vale, esto no se mide en GRPs de tele, se mide en impactos, y claro, y tú llegas allí y dices, no, es que Twitch no es un Facebook que te da CPC, ¿sabes? Es una tele, pero lo que pasa es que es otro canal, tenéis que entenderlo esto como una tele, o sea, no tengo GRPs, tengo usuarios únicos, o tengo views, o tengo otras cosas, ¿no? Entonces, creo que yo que llevo poco tiempo, llevo 4 años, es como muy emocionante porque todo el mundo, o sea, todo corre mucho, todos los sectores que ya creíamos que eran rápidos, este es mucho más rápido convirtiéndose y todo el mundo intenta aprender, pero cree que tiene conocimientos de otros sectores. Entonces, yo creo que estamos en un momento de ensayo y error y movernos, no sé si todos lo pensáis así, ¿no? De ver dónde estamos todos y hacia dónde vamos. Entonces, es interesante la pregunta esta de cómo veis el sector de futuro, porque estamos ahí viéndolas venir. Pero en el fondo tampoco no es nada, como decías, que no hayamos visto. O sea, los sectores en el digital, hay un momento que nacen o porque nacen por un petardazo o nacen por un concepto. Sabéis que la industria digital, cuando se cansa de un concepto, se inventa otro y ahora es blockchain y después será el cloud y después será las criptos, los NFTs, primero le llamaron Second Life, como nadie le hacía ni caso, después vino Facebook y le puso el mismo nombre, digamos, otro nombre a la misma cosa. Cuando hablan de metaverso, Jabotel ya era metaverso. Claro. Entonces, al final, las cosas nacen o porque son ciertas o porque nacen como vitaminadas. Cuando nacen vitaminadas, si consigues generar un hype, te hablo puramente a nivel de business, de business, pues claro, tú metes a €1 y de aquí a X años, pues, o meses, pues vale 2 euros. Dices. Entonces, hay un momento que es un poco, como tú decías, que es que no sabes si eso es cierto o no es cierto, pero después al final, cuando haces un análisis de balances, dices, bueno, ya ha pasado el hype, cuánto facturas, cuánto gastas, cuánto vales, ¿vale? Y cuántos usuarios tienes. Entonces, las cosas se ponen en su sitio, ¿no? Entonces, Jordi me está pidiendo paso porque además es de Andorra Business y dice, esto me lo sé. Pero... Válilo. No. Entonces, hablando un poco de la parte de marketing y demás, se han buscado muchas oportunidades en este sector, agentes que no entienden el sector. Entonces, en esta oportunidad, en esta búsqueda del oro, se ha vendido el sector a las marcas de una manera que para mí, a lo mejor Celia me contradice porque creo que es la más experta en marketing. Los eSports son branding para comunicar. Es decir, tú has de utilizar los eSports, desde mi punto de vista, para llegar a ese público objetivo que te está envejeciendo actualmente en tu producto. Y empresas como Mercedes lo han sabido hacer
pero de una manera espectacular. Mercedes te ha metido unos spots de publicidad porque tiene unos estudios que dice, ¿quién juega videojuegos de estos? Porque hay muchos. Es decir, si cogemos otro análisis, los videojuegos se consumen más que el cine, la música juntos. Esto es una animalada. Pero bueno, los eSports no tanto. Los eSports es diferente, es un poco más selectivo. Dentro de los eSports sabemos que tenemos una tendencia de hombres y mujeres que van a trabajar a futuro en empresas de marketing, empresas financieras y van a ser programadores. Y estos de los 16 a los 25, su poder adquisitivo no es nada interesante, pero a los 25 de repente pasan a cobrar 60.000 euros al año. Y eso es un Mercedes, o eso es un futuro comprador. Y Mercedes y BMW han sabido posicionarse muy bien. ¿Pero cómo? A base de muchos años, inyectando unas dosis concretas de dinero para llegar a ese público objetivo y comunicarse con él. Por otro lado, tenemos una Mafre, que ha hecho lo mismo, posicionar su producto para que los niños hablen a los padres de que les están asegurando súper bien el móvil, la Play, para que el padre cambie. O sea, para mí es muy branding. El EVP ha trabajado mucho la comunicación con demás, pero hay muchas pequeñas partes que se han aprovechado del sector que también han hecho que pase lo que está pasando ahora, una bajada brutal. Y la monetización, hay que encontrar maneras de monetizarlo. La retransmisión es gratuita. Ese es un punto, nos vamos al mundo del fútbol. ¿Cómo monetiza el fútbol? Derechos de imagen y de televisión. Y eso. Lo que no sé quién ha dicho. Al final, quien tiene el balón es el publisher. Sí, Si el totalmente. publisher te dice, si quieres estar en esta fiesta, esto tiene que ser gratis, No, totalmente. Pues- Totalmente, tienes que adaptarte a ello. porque MediaPro justamente Ya. creo que de derecho sabe algo y se Muchísimo. lleva con este debate muchísimo tiempo. Sería una manera de monetizar la retransmisión, porque además se exige unos estándares de calidad, porque la gente que está siguiendo los eSports no son de hace 2 días, o sea, llevan siguiendo el sector y llega un momento que ya no les cuela algo por debajo de según qué calidad. Entonces, ahí el tema de los derechos que hablabas tú es Sí, sí. importante, pero al final quien tiene la sartén por el mango es el publisher de turno. Totalmente. Es una pelea que llevan teniendo los equipos Bueno, claro. con LVP MediaPro porque... Sí, perdón. Porque al final los equipos dicen, vale, nosotros estamos pagando la fiesta. Es decir, nosotros pagamos jugadores, pagamos infraestructuras, gaming house, contratos, bla, 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 y no baratos, evidentemente, porque al final tienen que tener una regulación como trabajadores que son, pero a nivel retransmisión, ¿quién se lo está quedando? O sea, entonces, siempre ha habido en los últimos años una, digo pelea entre comillas, ¿vale? Digamos, un debate arduo entre los equipos, los publishers y las ligas. Porque es como al final yo voy a competir, pero ¿qué estoy viendo yo de competir? Antes, por ejemplo, se iba a competir y ni siquiera se cubría nada de los equipos. Y eso era como o sea, yo estoy manteniendo el equipo todo el año, estoy haciendo contenido para ti, de tu juego, bla, bla, pero luego me voy a este evento y yo pago el viaje, yo pago los hoteles, yo pago las dietas, de mover un equipo de a lo mejor 50 personas, como poco. Entonces, tenemos que encontrar otra forma de meter ese dinero que no sea por sponsor. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahora los equipos solamente se han centrado en sponsorship. Solo por aclarar una cosa, porque ha sido... en este sector los equipos evidentemente hacen una inversión importante, pero todos hacemos una inversión importante porque la retransmisión no es gratis, me refiero. Entonces, estoy de acuerdo que tenemos que buscar una manera de monetizar, estoy de acuerdo que estábamos hablando de derechos, pero la retransmisión al final es... o sea, no sale gratis, nadie la paga, es una inversión que en este caso hace MediaPro, hablando de Superliga, y que es una manera de dar visibilidad al resto de socios, que nosotros consideramos socios a los equipos, ¿vale? Más allá de ahí no entraré, era para puntualizar que en este sector todo el mundo invierte al final. Sobre el que se está creando el contenido es sobre el publisher. Y el publisher es como, por la parte de competiciones, desarrollan ligas, no sé qué, por un lado con esta inversión, por la parte de los equipos también, pero de la parte del publisher, muchas veces si estás por debajo del LEC o LCS, no existes. A nivel competición Europa, tenemos la competición nacional porque está el EVP. Y estamos tendiendo a concentrarnos y cada vez tener menos competiciones. Pero es que luego a nivel europeo, cuando antes teníamos las, digamos, segundas europeas, han desaparecido.
O sea, ahora llegar a un salto de LEC es hacer una inversión de mínimo 20 millones. Y 20 millones es mucho dinero. La última fue 40. Yo os voy a cambiar el tercio para acabar con una última pregunta, pero Iván, No, que yo cuéntanos. quería puntualizar que creo que Blizzard fue, en una de sus grandes ideas, creo que intentó hacer una competición de pago, de pay-per-view, y no le fue muy bien, la verdad. Bueno, y Rayo también tenía una plataforma que quería lanzar y... Yo creo que le vio las orejas al logo de Blizzard y dijo, no, ahí no. En cualquier caso, dejadme cerrar un poquito Ujú. para cerrar este tema y saltar al último con una intervención breve de cada uno. Esto no nace en el desierto, o sea, hay historias que se pueden aprovechar de buenas y malas prácticas en diferentes ámbitos deportivos y de entretenimiento. Por lo tanto, lo decía antes Ana, se trata de hacerlo en el digital y hacerlo cogiendo lo mejor de cada cosa, y lo que no ha funcionado, pues intentar o hacerlo diferente o directamente no hacerlo, o hacerlo con otros métodos, ¿no? Pero dejadme que acabe con un tema que yo viví en primera persona, que es cuando una institución se plantea meterse en los eSports, ¿vale? / eGames. Claro, una institución no deja de ser una marca que tiene un posicionamiento, tiene unos atributos de marca y tal, ¿no? Y entonces se suelen vivir en las diferentes organizaciones, tanto a nivel de patros como a nivel de equipos, podríamos decir, si quieres vivir en un equipo, de cómo suma o resta eso a tu posicionamiento de marca, o si tu posicionamiento de marca tiene que virar, y qué pasa con, digo una palabra fea, de adicciones / dependencias, o sea, porque lo hablamos, igual no es dependencia, es que estoy muy guay, ¿no? Lo hablamos antes con Jordi, es que estoy ahí con mis amigos y estoy tal y no estoy haciendo nada malo, pero ostras, se me pasan 7 horas y después al día siguiente no voy al cole, ¿no? Porque claro, he estado toda la noche con mis amigos, que no tienes que estar haciendo, igual paseando por el bosque, y hablando, y tío, mira qué tal. Entonces, ¿cómo veis esto respecto a eGames y eSports, ¿no? Reposicionamiento, ética, moral, adicciones. Empezamos por Jordi. Sí, en cuanto a esto, a ver, Intervención corta, yo creo que nos quedan 5 minutitos Sí. o 7 y ya haremos la conclusión. sí. Bueno, lo que veo con esto es que esto no solo pasa dentro de este sector, sino que puede pasar en cualquier otro sectores. Yo creo que es más un poco de educación, un poco de cultura sobre la sociedad, algo que también que vemos nosotros que pasa mucho, que es la suplantación de identidad, por ejemplo, en nuestro caso con los avatares. Nos lo preguntan muchas veces, pero es que es algo que siempre decimos. La adicción esta puede pasar en este sector, la suplantación puede pasar en este sector, pues que pasa en otros sectores también. Creo que es más una necesidad más cultural, más una necesidad de educación sobre la sociedad para poder erradicar, va a ser muy difícil, pero para controlar de alguna manera pues estos problemas. Bueno, de hecho, los esports es un sector bastante sano. Evidentemente, como tú has dicho, ¿no? Caminar 12 horas también no es lo más adecuado, igual que leer 12 horas no lo es. Por parte de los padres, pues hay una falta, lo que yo me he dado cuenta es hay una falta de conocimiento de a qué están jugando sus hijos y qué están haciendo sus hijos, y una falta de regulación, porque mientras el niño está entretenido, pues no me meto. Pero claro, luego vemos estos otros casos. Y por otro lado, el sector, por ejemplo, ligas como el VP regulan muy bien de que no pueda haber patrocinios en equipos de alcohol, tabaco, apuestas deportivas incluso, porque... Y hemos visto equipos que han intentado hacer como un viraje con las apuestas, con casas de apuestas, que el sector lo ha rechazado. O sea, es un sector que rechaza bastante tema de apuestas y muy concienciado con esto. Por lo que llevamos, o sea, lo que sabemos que conlleva, ¿no? Ahí hubo un subidón también en lo de las apuestas, ¿recordáis, no? Y ahora pensaba, y viro la pregunta no solo a esto, sino a violencia, ¿no? Y ahora me hacía pensar, es decir, estamos acostumbrados a ver combates de boxeo en la tele, ¿no? Y lo vemos con nuestros padres o con nuestros hijos, o de taekwondo y de tal.
y después nos escandalizamos porque el niño está en un juego pegándose tortas con otro. Que es un juego, quiero que decir. es un juego y el otro igual es un deporte olímpico, ¿no? Es decir, ¿cómo veis este tema? Bueno, yo creo que el tema de la violencia dentro de los videojuegos, no es que te diga que no existe como tal, pero yo creo que está muy cogido por los pelos. Es decir, que los chicos hoy en día y las chicas hoy en día empleen más horas a jugar a videojuegos, no significa que el videojuego genere violencia, sino a lo mejor estos chavales que estaban jugando a fútbol en la calle y se liaban a tortas, pues ahora lo hacen jugando a videojuegos. Quiero decir, la violencia está implícita en el ser humano desde siempre. Yo creo que es más un problema cultural o educacional, en este caso, que no de los propios videojuegos, en este caso, ¿no? Yo lo veo así. No, yo estaba pensando lo mismo. O sea, es un tema también de educación, o sea, siempre nos ponen a nosotros como sector una responsabilidad de solucionar muchas cosas que en sociedad no están solucionadas. Y eso siempre me da bastante rabia porque es solo un reflejo de la sociedad. No significa que la culpa la tenga el sector ni el videojuego. Si una persona tiene un problema, lo tiene en cualquier parte, donde vaya. O sea, el videojuego no le va a fomentar más. Y es una de las preguntas que me hacían muchas veces de inicio, ¿no? De, ¿eres más violenta por jugar a videojuegos? ¿No? Los inicios, yo pensaba, ¿qué pregunta es esa? O sea, yo no estoy pensando en hacer daño a nadie, ¿no? Estoy jugando a un videojuego, tengo una estrategia, me lo estoy pasando bien con mis amigos, con lo cual tu pregunta ahora mismo me está explotando la cabeza, ¿no? Era un tema que no comprendía, pero que está muy presente todavía, porque además lo que dices, ¿no? del boxeo, lo tenemos ya muy identificado como deporte, tal, pues tienes que prepararte, ¿no? Y ser una persona muy disciplinada. En cambio, con los videojuegos nos ha faltado, o nos falta, o a mucha gente le está faltando todavía esa educación de entender todas las cosas positivas que tiene el videojuego, ¿no? El llegar de un sitio a otro, el tomar decisiones muy rápido, o sea, todas las capacidades que desarrollas gracias al videojuego, esas son las que se tienen que estudiar y potenciar, ¿no? Yo creo que hay que poner el foco ahí, no en lo negativo, que no tiene que ver tanto con el videojuego. Totalmente de acuerdo. Si lo extrapolamos al mundo del cine y vamos un padre llevando a ver a su hijo Rambo, nadie dice nada. O si lo vemos llevándose a ver Chaqueta Metálica, todas las de acción, ciencia ficción, nadie dice nada. Está bien. En Marvel solo hay hostias, con perdón. O sea, es Iron Man reventándole a alguien. Hulk, ostras, y todos los niños van con Hulk por todos lados, con Spider-Man, o sea, y ahí no hay problema. Lo extrapolamos a un videojuego, es un problema. Es un tema educativo, lo comparto. Desde un país, que es nuestra función es impulsar este sector, sí que intentamos, cuando tocamos al sector juvenil, y en todas las iniciativas que lanzamos, que los juegos sean lo menos violentos posibles por un tema de ética. Entonces, también abordamos 3 puntos. Uno, la educación infantil, donde intentamos romper estereotipos y explicarles a los padres, antes lo habéis comentado, no vas a estar 12 horas jugando a fútbol, ¿verdad? En una extraescolar, pues tampoco vas a estar 12 horas jugando a videojuegos. O si te has de profesional como jugador de videojuegos profesionales, pues hoy en día, gracias a clubs profesionales, hay como unas tendencias marcadas y con unos coaches, como psicólogos. Nosotros tenemos, a nivel de sim racing, somos muy buenos a nivel mundial. Tenemos un AK Club que tiene una escuela y luego tiene una academia de pilotos. Y ahí marcan, tiene un optometrista, tiene un psicólogo, tiene un preparador físico, aunque juegan a videojuegos. Entonces hay muchas maneras de llevar esto a un punto. Y para acabar, quedan otras formas educativas, que el sector es digital. Entonces, aquí en esta mesa tenemos representadas diferentes. Tenemos broadcasting o derechos de competición, tenemos diseñadores de avatares, tenemos gente que trabaja en operaciones en videojuegos, tenemos una empresa también que trabaja en operaciones y ahora va a meter un producto focalizado en el sector gaming esports. Tenemos un videojuego. Entonces, hay marketing, hay empresas de marketing, hay empresas de análisis de datos, y eso quiere decir ingenieros, desarrolladores, quiere decir gente de marketing, de finanzas, y esto es lo que intentamos apoderar en un país. Es decir, los esports es el videojuego, es la competición, o el gaming es el videojuego, pero para ello talento, atracción de talento, capacitación, motivación. Bueno, intentamos impulsar un sector como tal, ¿no? Y tiene muchas variantes, que no solo es acabar jugando. Totalmente, acabaremos con Celia, pero a mí me salen 2 cosas, ¿no? Es decir, no solo violencia, sino también ética, ¿vale? Porque yo ahora que estoy bastante metido en otras historias, hay cosas que son legales, pero igual son éticamente incorrectas. Y después me ha hecho pensar lo que decía Ana, es decir, claro, se desarrollan, igual aún es pronto, es decir,
estoy yendo a un recruiter de aquí 10 años, viendo un currículum de una persona que haya sido amateur o profesional o de esta industria, decir, ostras, pues esta persona habrá desarrollado esta y esta capacidad como algo bueno, ¿no? Entonces yo creo que aún es pronto, pero sin duda puede ser un recorrido, ¿no? Ética, violencia, skills, Sí, para por un lado, concluir. para cerrar la parte de lo que hablábamos de tipo de videojuegos y de la responsabilidad que tienen padres, escuelas, entorno social, hay una cosa llamada PEGI. Entonces, es tan fácil como eso. Yo hice, con una anécdota súper rápida, fui al curso de mi hija, tiene 11 años, y hice una pregunta que fue, ¿a qué juegos jugáis? Y le dije, tú, me conocen de hace muchos años los niños o compañeros de mi hija, tú y tú no podéis jugar a esto. Porque tienen 10 años, tienen 11 años y estaban jugando al Fortnite. Pues no, pues el PEGI pone esto. Yo a mi hija no le dejaría jugar a esto porque estoy metida en el sector y quizás estoy más concienciada. Pero estoy de acuerdo con lo que habláis de las películas, estoy de acuerdo con los excesos. No, son exacto, pero tú lo puedes llevarla a ver Deadpool contra Wolverine y te quedas tan ancho, pero no es el PEGI, ¿no? Entonces, creo que ahí es la primera cosa. La responsabilidad nace de mirarte y ser responsable respecto al tipo de entretenimiento que estás dando. Y no delegar. Exacto. Tú eres Luego, por padre otro y te lado, toca. jugar no implica solo jugar, implica lo que estaba diciendo Ana, desarrollar muchísimas competencias, desde estrategia, pensamiento analítico, velocidad, trabajo en equipo, muchísimas. Y aparte, ya no es solo jugar cuando juegas en amateur, sino que tú estás relacionándote con tus amigos, porque a lo mejor lo de menos es llegar al nexo y estás con los jijis, jajas, con tus amigos o con el equipo de enfrente y estás conociendo gente. Creo que es la parte que no se conoce tanto, ¿no? Que es una forma de relacionarse. Y por último, lo que nos decías bueno, de ética es eso, es muy fácil traspasar la responsabilidad, que creo que se ha dicho por todos los ponentes, de el tipo de contenido que los jóvenes consumen, cuando creo que la sociedad, por una parte, es un reflejo de la sociedad y por otra parte, hay muchos más responsables. Y solo un ejemplo. Yo la primera vez que estuve en un evento de eSports, llegó un jugador muy conocido que vino de sorpresa y yo pues cojo pláticos diciendo voy a movilizar a seguridad porque esto hay que organizarlo y tal. No hizo falta. El de seguridad me decía, ¿pero dónde me pongo? Digo, no te pongas, son súper correctos, han hecho una fila, son súper educados, han preguntado directamente si les importa, no les importa, el chaval está firmando, se está haciendo fotos, va todo bien. Y me acerqué al jugador, le pregunté, ¿está todo bien? ¿Quieres que te avise en algún momento? Sí, sí, cuando empecemos la final me avisas y digo, vale, pues no hay problema. Avisé a los primeros, oye, que sepáis que cuando empiecen la final acabaremos esto. Perfecto. Nada, cero. Todos los eventos que he tenido nunca he tenido ningún problema. Pregunto, ¿en el mundo del deporte pasa eso? Te cojo un ejemplo y deberemos acabar. También para romper una lanza para el deporte. El rugby, no sé si habéis visto alguna vez un partido de rugby. Lo mismo, o sea, yo tuve la suerte de organizar un tema de rugby bastante chulo y con el approach del fútbol, de afición contraria, de no sé qué, los equipos, uno por ahí. Entonces hasta que nos vino el de este, dije, no, déjate. Entonces los jugadores de rugby entran por la puerta, juntos los de un equipo, los del otro, las aficiones entran de la mano, tal. Y después tú lo ves y dices, ostras, pero como ellos son conscientes de lo que están jugando, los valores, la ética, la violencia, son súper conscientes de que tienen una cosa delicada entre manos y que eso no se puede hacer de cualquier manera y son súper pros, ¿no? Pero bueno, me ha venido bien para cerrar con esta anécdota. Agradeceros de este ratito, por mi parte ha sido un placer. Muchas gracias también a Graustic por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros y con los que están en streaming.
Y nada, muchísimas gracias. Buenas Gracias. tardes.